El fantasma errante. Sí, buenas noches. Pues llamé para contar un relato que me sucedió hace muchos años a mí y a mi mamá. A ver, cuéntanos. Bueno, mire, hace años cuando yo era un niño, fallecieron mis abuelitos, Sí. precisamente aquí en Ciudad Neza. Sí. Y venimos nosotros nosotros no vivíamos en Neza, vivíamos en la frontera, en Reynosa. Sí. Y venimos al velorio. Entonces, como cuando siempre fallece un familiar, siempre hay disputas familiares, desavenencias, por cuestiones de herencia y demás, ¿no? Entonces, hubo una situación en mi familia que mi mamá decidió irse, regresarnos, ¿no? En ese tiempo, pues, habíamos tenido esa necesidad de venir a Ciudad de México y yo era un niño. Entonces venía yo con mi mamá y bueno, decidimos regresarnos a nuestro lugar de origen. Entonces, así como estábamos, como mi mamá se molestó mucho por la situación, nos fuimos a la central de autobuses del norte. Sí. Entonces ahí nos dimos cuenta que no completábamos los pasajes. Ok. Entonces en ese tiempo, pues, no cobraban lo que cobran ahora, cobraban un poquito más. Sí, un pasaje de aquí a allá vendría saliendo como en dinero de ahora 3,000 pesos. ¿Sí? Oh, sí. Entonces, yo lo que hice en la central de autobuses fue comenzar a pedirle a la gente que nos ayudara a completar el pasaje. Yo tenía 9 años en ese tiempo. Entonces, ahí al lado de nosotros estaba una monjita. Nosotros, pues, teníamos el duelo de que había fallecido la mamá de mi mamá y, pues, llorábamos y nos consolábamos ambos. Entonces, será de que cuando la monjita nos dice, ya no llores, niño, y dile a tu mamá que se venga conmigo, los voy a invitar a cenar. Recuerdo muy bien que nos invitó unas tortas a la monjita. Sí. Y recuerdo muy bien a la monjita. Y me preguntó, ¿cómo se llama tu mamá? Y yo le dije, no, se llama María. Ah, yo también soy Sor María, somos tocayas, háblale que venga. Pero antes de esto unas personas me agarraron y me querían sacar de la central porque me pidieron un permiso para pedir dinero. Y la monjita me defendió de ellos. Ya recuerdo que la monjita pues habló con ellos y quién sabe cómo le hizo, pero me dejaron ya en paz. Me dijo, ya no te preocupes, ya no pidas porque yo a donde vayan yo les voy a pagar a donde van. Sí. Entonces mi mamá se acercó a ella y ya nos sentamos. Ella llevaba como unas cajitas de huacán. Su hábito era cafecito con un cinturón como de, ¿cómo le podré decir? Como de los de antes, como de mecate, no me acuerdo, y traía un rosario muy grande. Y esta monjita pues se acercó a la taquillera y le pagó con dinero nuestros pasajes. Entonces ya nos dieron los pasajes y pues toca la sorpresa de que ella iba al mismo rumbo que nosotros íbamos, hacia el norte del país, al estado de Tamaulipas. Y en el trayecto, porque ya era de noche, nosotros nos fuimos en la corrida de las 8 de la noche. Sí. Pues íbamos platicando y ella nos iba preguntando que qué hacíamos acá, que por qué estábamos acá. Entonces ya íbamos pues todo el trayecto de la noche, plática y plática, ¿no? Que no, pues vamos para acá. Entonces ese camión esa vez agarró la ruta de Hidalgo, San Luis y Ciudad Valles para pasar por Ciudad Victoria, Tamaulipas y llegar al norte. Entonces toda esa zona es una zona serrana donde hay mucho cerro y hay mucho voladero. Sí. Veníamos nosotros ya más o menos como a las 4 de la mañana, 3 de la mañana por ese trayecto. Y nos dice el chofer, no se vayan a asustar, los que vengan despiertos, no vayan a voltear para atrás ni para los lados, porque lo que hay adelante siempre me sale. Entonces la monjita le dice a mi mamá, póngase a rezar conmigo.
no se asusten de lo que hay ahí, no les puede hacer daño a ustedes. Entonces yo, como íbamos casi en los asientos de enfrente, en ese tiempo estaban de moda esos camiones que son como de 2 pisos, grandotes. Sí. Entonces el vidrio pues está grandísimo, el parabrisas, y se ve todo. Entonces yo sí alcancé a ver pues a lo lejos que se veía una figura blanca que venía caminando en medio de la carretera. Y el chofer dice, no me volteen para ningún lado, ustedes cierran los ojos o pónganse a rezar, porque este espanto me sale siempre en este trayecto. Sí. Entonces mi mamá y la señora, la monjita, empezaron a rezar, porque la monjita iba en un asiento al lado de nuestros asientos. Entonces ella iba con su rosario, reza y reza. Bueno, pasamos ese suceso, ese espectro que se apareció ahí en la carretera en la madrugada. Sí. Al siguiente día llegamos nosotros a nuestro destino. Entonces, todavía cuando nos bajamos en San Fernando, Tamaulipas, de ahí a donde íbamos nosotros todavía faltaban otros 100 kilómetros y teníamos que tomar otro autobús. Entonces ella llegaba hasta allá, hasta San Fernando, y le dice a mi mamá, saca de su morralito más dinero y se lo da a mi mamá. Y le dice, señora, tenga para que complete hasta donde va, porque yo sé que no trae dinero. Y váyanse con Dios. Yo recuerdo muy claramente que pues ella se bajó con sus petaquitas, y hasta recuerdo que traía rompope. Yo recuerdo que traía una cajita con rompope. Y me dice la monjita, me dio una tarjetita y me escribió con su puño y letra la dirección del convento a donde ella iba. Y me dice, si un día quieres regresar a agradecerme, este es el convento a donde yo vengo. Yo vengo al convento de las Carmelitas Descalzas de la Orden de San Bartolomeo, aquí a San Fernando, Tamaulipas. Entonces, bueno, pasaron los años. Cuando yo terminé mi preparatoria, nos recordamos, ¿no? Le digo a mi mamá, oye mamá, yo recuerdo que cuando veníamos de México, que falleció mi abuelita, la monjita nos ayudó, y yo le dije a la monjita, le prometí que iba un día a regresar. Sí. Y me dice mi mamá, pues si tú quieres, hijo, ir al convento a visitarla, ve. Entonces le digo a mi mamá, tengo ganas de ir y dejarles una aportación, porque en ese tiempo pues yo ya trabajaba. O sea, en el norte del país la gente trabaja medio tiempo y medio tiempo estudia. Entonces en ese tiempo yo ya tenía un trabajo fijo y me pagaban pues bien. Yo decidí contribuir y decidí buscar la tarjetita, y la teníamos todavía. Entonces yo me trasladé a esta ciudad, San Fernando, Tamaulipas, Sí. y todo un día me costó encontrar el mentado convento. ¿Y lo encontraste? Lo encontré, pero nadie me contestaba, o sea, nadie me daba razón del convento. O sea, decían, sí conocemos esa dirección, pero ahí no hay ningún convento. Entonces ya fue que yo me acerqué a la presidencia municipal, y ahí hay un módulo había un módulo turístico, y me dijeron, ¿sabes qué? Sí, ahí es la dirección, pero ahí no hay convento. Ahí ahorita es biblioteca pública, pero si quieres acercarte a preguntar, a lo mejor cambiaron de residencia el convento. Pero nosotros sabemos que no hay ningún convento registrado aquí en el municipio. O sea, porque yo me acerqué ahí a pedir información, ¿no? Pues ya fui a la dirección, y mi sorpresa es que cuando yo llegué a la biblioteca esa municipal, en la entrada está un número de registro donde te registras, y yo le pregunto a la encargada de la biblioteca, que era una señora también ya grande, como de unos 68 años. Sí. Le digo, oiga, yo vengo buscando un convento porque Sor Angelita me dio esta tarjeta y hace unos años nos ayudó, y yo quería contribuirle para ayudar al convento con una donación. Me dice, joven, no me lo tome a mal, pero aquí en San Fernando desde 1962 no hay convento. Y sí, efectivamente aquí en este edificio era el convento. Sí. Si quieres entrar para que conozcas. Entonces cuando ya entré,
en la puerta de la entrada grande tenían hacia el fondo la foto de las sores que habían sido las madres superioras del convento, y en medio estaba la que nos ayudó. ¿La reconociste? Claro, Wow. con el mismo hábito y todo. Entonces me dice, todas las demás son pinturas a partir de 1956 para adelante, son fotografías tomadas a la persona, porque en este municipio todavía no había fotógrafos antes de los 50. Entonces, ahí cuando yo vi la fotografía, y en la plaquita venía el nombre, y venía pues la fecha de fallecimiento y la fecha de nacimiento, ¿no? Ahí venía, pues falleció tal día y fue madre superiora tantos años en este convento. Para mí fue una sorpresa, porque yo no me esperaba eso, porque nosotros la vimos en carne y hueso. O sea, no fue algo como lo que se nos apareció en la carretera, ¿verdad? Que fue algo que atravesó el autobús, ¿no? O sea, fue un espectro, algo que no tenía cuerpo físico, solamente se podía ver. Nosotros pues viajamos todo el trayecto, vimos cuando pagó, vimos cuando sacó el dinero, vimos que traía sus cajitas, las tocamos de hecho. Entonces para mí fue un impacto que nunca se me va a olvidar. Entonces cuando yo regreso con mi mamá, y me dice mi mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no entregaste el dinero? Le digo, no mamá, es que fíjate que ahí en San Fernando no hay convento, y el convento que estaba tiene desde 1960 y tantos que está cerrado. Una situación que te cayó como agua helada, Eddie. Pues fue algo sorprendente, porque dices, ¿cómo es posible que alguien que tú viste de carne y hueso, que platicaste, lo tocaste, que tenía pues vida, sea una persona que se me apareció, que murió décadas muy atrás? Sobre todo de que la que estaba en la biblioteca se asustó, porque cuando vio la tarjetita dijo, y efectivamente esta es la letra manuscrita de la Madre Superiora. Dice, porque yo tuve una tía que aquí estuvo en este convento. Y era la que se encargaba de revisar la correspondencia de la Madre Superiora, y todavía tenemos aquí en la biblioteca de exhibición cartas de la Madre Superiora. Vamos a comparar. Y fuimos y comparamos la letra, y sí, efectivamente era la misma letra manuscrita, que ahora llamamos letra cursiva, que me dio en la tarjetita. Entonces yo veía la foto, y si no me lo podía creer. O sea, yo decía, ¿no es posible que alguien que no es de este plano físico me haya ayudado a mí y a mi mamá? Entonces nosotros nos quedamos, a la vez nos impactó, ¿no? Nos impactó porque tú no te esperas que te suceda eso. Por supuesto que no. O sea, estábamos asustados por lo que vimos en la carretera. En el momento cuando pues llegamos a nuestra casa y le platicamos a mi papá que se nos apareció una mujer en medio de la carretera, y que el autobús pasó por encima de ella y atravesó el autobús. O sea, nos quedamos en ese, pero cuando yo años después busco el convento y encuentro el lugar, pues me quedo yo sorprendido de que cómo es posible que alguien que no existe ya te haya ayudado. Y ha pasado décadas y lo hemos platicado a otras personas, no nos lo creen, pero somos dos personas, yo y mi mamá, sí. Y a los dos nos pasó. Y es que además no se lo pudieron imaginar, porque por una parte te salvó de esta persona que te quería sacar porque estabas pidiendo dinero, les dio dinero. Eso es lo que a uno le sorprende, cómo se materializó este dinero, que efectivamente le sirvió para salir adelante y llegar a su destino. No, y todavía cuando llegamos a nuestro destino nos dio más dinero. Mira, la providencia, mi querido amigo. Y recuerdo yo muy claro su hábito cafecito, lo que tienen en la cabeza por abajo era blanco, y atrás cafecito, y era un hábito muy grueso, no era como tela delgadita, era una tela gruesa,
pues sí se veía que era de esos tiempos, y recuerdo todavía que sus zapatos eran como zapatitos de esos cerraditos, pero con tipo botita con taconcito. Ok, sí. Como los que utilizan las muchachas que bailan folclore. Sí, Ajá. sí, sí. Y es que databa de otra época también. Sí, entonces ella sí recuerdo que nos venía diciendo, no se preocupen, Dios está con ustedes, Dios siempre se acuerda de sus hijos cuando están en necesidad y no los deja solos, y todo esto. Entonces cuando yo años después descubro que ya no era convento, que era una biblioteca, yo le pregunté a la de la bibliotecaria, le digo, ¿y esta madre está enterrada aquí en el edificio? Y me dicen, sí, aquí en el edificio abajo hay unas catacumbas, y si tú quieres puedes comprarle un arreglo floral y se lo ponemos. Sí. Dice, nadie entra a esas catacumbas, pero porque yo le platiqué a ella todo el asunto, ¿no? Le digo, mire, yo estoy aquí porque pues yo vengo en agradecimiento que nos ayudó y así. Y dice, sí, dice, de hecho esa madre era muy famosa porque auxiliaba mucho a los pobres. Auxiliaba mucho a los pobres, y ellas fueron las que fundaron el hospital aquí en esta ciudad. Entonces, Bueno, pues sí que es algo importante. Nadie entra ahí, dice, pero yo te voy a abrir para entregarle ese arreglo floral para que pues tú sepas que sí está enterrada aquí. Y abajo en las catacumbas, ahí en ese lugar estaban, o sea, visibles los ataúdes, no sé cómo explicarlo, no estaban encriptados en la pared y el nombre, no, estaban los cuadritos, los ataúdes, y estaba la plaquita con el nombre de cada difunto. Y, o sea que, entonces, ¿sí le dejaste ahí unas flores, algo? Sí, yo salí porque pues antes de regresarme obviamente no les iba a dejar lo que yo les iba a llevar, porque ya no era convento. No, pues pero ya. yo salí a comprar un arreglo floral y se lo llevé y se lo puse y todavía recuerdo que compré una veladora de esas que venían envueltas en un papel como color cafecito. Ajá. Como tipo, no sé cómo explicarlo, pero ya no venden ese tipo de veladoras hoy en día. Sí. Y yo le compré una veladora y el arreglo floral, y fuimos y pues se lo pusimos. Me dice la de la biblioteca, ya era una persona muy adulta, me dice, vamos, véngase muchachito, y se lo ponemos ahí. Entonces yo bajé hacia abajo. Cuando yo bajé hacia abajo, yo sentí como ganas de llorar, como un sentimiento de pérdida, como cuando se te muere un familiar. Sí, y cierta confusión, ¿no? Me imagino. Sí, en el momento, ¿no? Del susto de que, pues, qué valor, ¿no? Me va a dar el valor de ir y dejarle eso que yo había prometido regresar para contribuir en su causa, ¿no? De lo que ellos hacían, porque sí nos platicó que ellos se dedicaban a hacer jericayas, a hacer rompope, que ayudaban a las madres solteras, a los presos en la cárcel, que ayudaban a los menesterosos, pues que ayudaban a la gente que emigraba, que pasaba por ahí caminando, que iba con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Sí. Entonces, yo lo que hice fue comprar ese ramo, se lo llevé, y cuando yo llegué a mi casa, pues mi mamá me notó que yo traía el dinero y me dice, oye, ¿por qué no dejaste el dinero? Y digo, no, mamá, es que ya el convento ya no existe. Y tiene muchos años, le digo, tiene décadas, o sea que no. Y la madre tiene muchos años que murió. La madre murió 40 años antes de que cerraran el convento. Oh. Oye, una situación que jamás en la vida se te va a olvidar, una etapa No. Entonces, difícil en un momento de pequeño. Son cosas que le pasan a uno comúnmente, y a veces uno quiere guardar ese recuerdo en el subconsciente y hacer que no te pasó, pero somos dos personas, o sea, y no se nos va a olvidar nunca, porque de una forma u otra a veces nos acordamos y decimos, ¿te acuerdas cuando nos pasó esto? Qué increíble. Nadie nos cree que una persona del más allá vino aquí a ayudarnos en un momento de bastante sufrimiento para mí. Sí, de necesidad. Ajá. No es fácil de creer, pero tú lo viviste,
tu mamá también está de testigo y una situación que agradecemos muchísimo que la hayas compartido. No es fácil de entender, lo que sabes es que sucedió. No, y sobre todo que en el trayecto de Ciudad de México hacia el norte, yo recuerdo muy bien que era ya en el estado de San Luis, ya íbamos llegando a Ciudad Valles, cuando se nos apareció eso que el chofer del autobús nos dijo no volteen, que se nos haya, pues que nos haya acompañado todo ese trayecto esta persona, ¿no? O sea, le digo a mi mamá, quién sabe si ella no se nos hubiera aparecido, quién sabe qué fuera de nosotros ahorita. Exacto. Lo hubieran pasado más difícil, ¿eh? Uh-huh. O quién sabe si hubiéramos llegado a donde íbamos. Eso, también tienes mucha razón. Hola Gina, hola Nacho, ¿cómo están? Saludos, Espero se amigo. encuentren increíbles en esta noche, que seguramente ha de estar maquiavélica. Ujú. Realmente yo tengo un par de historias, son muy cortas. La primera que tengo es referente a cuando yo trabajaba en el Museo Internacional del Barroco, en la época de COVID. Órale. Entonces, pues obviamente la mayoría de museos estaban cerrados para el público en general. Yo trabajaba ahí de 24x24 y decían normalmente que había apariciones, en especial de una niña. Yo realmente nunca he sido susceptible a todo este tipo de cosas paranormales. Cuando dicen que a lo mejor se siente aire o tal cosa, yo realmente nunca he sentido nada de eso. No soy tan perceptivo, Ok. ni tampoco soy como que tan asustadizo. Muy bien. Y pues incluso en una sala en particular, que era del museo, que es totalmente oscura por el tipo de revestimiento que tenía, que era de pura tela negra. Ahí nadie se atrevía a entrar, o muy pocas personas, porque decían que ahí siempre se les topaba que tiraran algo o que hubiera alguien ahí cerca. Y una vez, estando yo en un recorrido, me tocó junto a mi gerente en ese entonces de turno, ver unas cruces al lado del museo. Hagan de cuenta que el museo está pegado a un parque. Y entonces en ese pequeño tramo donde te puedes cruzar del parque al museo, dejaban cruces hechas con círculos de sal, varas o incluso una vez creo que escuché que huesos. Normalmente hacían que lo que se hacía era tirarlo o intentar avisar a los policías que estaban en esa área, pero como es un parque bastante grande, pues para los pocos policías que hay y el poco recorrido que hacen, nosotros lo terminamos por hacer. Y ya también en ese tiempo, un día que me tocó descansar, me tocó que me mandaran una foto, así la mera gerente, y justamente en esa foto, atrás de de una de las puertas, que son todas de cristal, se veía el reflejo de una niña clarito, clarito. Parecía hasta Photoshop, pero me dijo, es del teléfono que tomas del radio, o bueno, del teléfono del trabajo. Sí. Y ahí se veía exactamente la aparición de una niña. No lo creería yo de no haber sido porque pues el teléfono del trabajo, pues algunos vienen programados para que no puedas instalar mayor cosa y lo puedas ocupar solamente para WhatsApp o subir o trabajar con plataformas que son directamente del trabajo. Entonces, la verdad se veía muy, muy, muy padre esa imagen. Lástima que la perdí porque me robaron el anterior teléfono, pero la verdad era una foto que daba mucha cosa de ver. Ujú. Y otra historia Estaba que impactante, amigo. tengo fue referente a mi familia. Hubo un tiempo que uno de mis sobrinos le regalaron, hasta donde yo supe, le regalaron un libro de Harry Potter, uno de animales. Y justamente al par que le dieron ese libro, empezó él a tener sucesos extraños. Como ya empezaba a ser sonámbulo, cosa que nunca lo había sido. Y empezaba a tener su teléfono
bloqueos con el número 316. No importa si era madrugada, si era de día, o incluso si ya había pasado esa hora, digamos que eran las 5, las 6, y se paraba su teléfono en esa hora. Incluso yo nunca le creía, le decía loco, es más, hasta que en una de esas que estábamos descansando, tendría yo como unos 10, 11 años, 12 quizá, me dice, mira quién me está marcando, y me muestra y su teléfono decía 316. No entiendo ni cómo la hora igual estaba parada en 316, y eso que eran como las 4:30 de la tarde, por ahí anda. Y también igual yo dije, pues a ver, ha de ser a lo mejor una aplicación para que me intente asustar. Contesté y solamente escuchaba pura estática. Posteriormente a días de eso, que mi sobrino vivía en ese entonces conmigo, con mi madre y mi hermana, había veces en las que lo encontrábamos de pie en un pasillo. No es un pasillo muy largo, pero tampoco entra mucha iluminación. Entonces luego a veces lo encontrábamos ahí de pie, o a veces se echaba a correr como si se quisiera salir de la casa. Entonces era inquietante para algunos, porque pues a lo mejor pensamos que era algún síndrome, algún tipo de estrés, pero no. Realmente después de que encontramos que a la par que empezó a tener esos síntomas, o empezó a pasarle eso a mi sobrino, fue al mismo tiempo que le dieron ese libro. Entonces tiramos el libro, yo ya no me quedé más, según supe que a mi sobrino creo que le hicieron un par de exorcismos o algo así, él se pasó a la religión cristiana, y poco más de un tiempo pues ya se le quitó. Pero era curioso ver cómo a mi sobrino siempre le pasaba eso. Entonces a la día de hoy mi sobrino tiene muy, muy, muy marcada esa fecha, el 316. No sé si me puedan decir a qué sería referente eso, o por qué él vería esos números sin importar la hora. Y ya por último, otro de los relatos que yo tengo es que cuando yo iba en secundaria, en casa de mi hermana, yo recuerdo que en ese entonces mi familia tenía maña por tomarse, bueno, ya no se toma tantas fotos como antes, pero al ser familia y eso, pues siempre el recuerdo de los momentos y eso. Entonces, en una de esas nos tomamos una foto en familia, y cuando empezaba esta tecnología de que reconocimiento facial y te reconocía cuántas caras, cuántas personas había, nos marcaba que había una persona más de las que estábamos ahí. Entonces justamente donde te marcaba la cara, le hace zoom mi hermana y vemos que es la cara de un fantasma o de una niña. Curiosamente, al pasar los años, no solamente esa cara la vimos en una foto, sino que la vimos en varias. Nos la tapamos con uno de mis hermanos. Él estaba con su familia fuera de, creo que una iglesia, no recuerdo, estaba tomándose una foto con su familia, y justamente entre los pies aparece esa misma cara y nos la mostró. Y ya posteriormente, después de que uno de mis cuñados lamentablemente tuvo un accidente en el trabajo, se quemó toda la espalda, afortunadamente pues no pasó a más. Pero durante ese proceso de recuperación, mi hermana, que lo cuidaba, en una de sus quemaduras, cuando ella les tomaba fotos para mostrarle a mi cuñado de cómo iba sanando, en una de esas le capta igual un rostro, y al hacerle zoom es la misma niña. Entonces a veces pensamos que a lo mejor fue desde que empezó mi sobrino con eso, que fue poquito antes de todos sus sucesos de fotos, o algún suceso tuvo que haber pasado a la familia. Y posteriormente, yo en ese tiempo que les digo que iba en secundaria, a mí me tocó ver los pies de una niña en la casa de mi hermana, que hubo un tiempo en que yo vivía con ella. Sí. Entonces yo recuerdo que me estaba arreglando, como por eso de las 5:30 de la mañana,
y había un espejo de mi sobrina que estaba inclinado, nada más se veían los puros pies. Y recuerdo que esa vez estoy arreglándome y de pura curiosidad como que siento que alguien está detrás mío, pero en esa parte donde yo estaba no había nadie, que era la planta alta. En la parte de abajo pues estaba toda la familia y recuerdo que ahí veía exactito los pies de una niña. Mira. Para eso pues obviamente a la edad me dio mucho escalofrío y pues obviamente me bajé rápido para que no me hiciera nada, pero pues a día de hoy ya siendo un poco más perceptivo de las cosas, yo sigo diciendo que a lo mejor por todo lo que estaba pasando en ese tiempo con la familia de las fotos me sugestioné o pudo realmente haber sido ella. Pero Ok, pues sí. a día de hoy realmente a mí me encantaría volver a experimentar algo así paranormal. No porque realmente quieras sentir la adrenalina y eso, sino porque después de ser tan... bueno, dejar de ser tan perceptivo con las cosas o esos tipos de sucesos paranormales, pues ya no me asusto con facilidad. Entonces ya busco un lado más lógico, un lado más razonable, para que pueda yo a lo mejor ser una persona que sea más imparcial al momento de que sucedan ese tipo de situaciones con mi familia. Pero pues a día de hoy, de todo lo que me ha tocado ver, incluso escuchar, y de todos los relatos que también escuché durante el Museo del Barroco, que jamás a mí me tocó que me espantaran ahí, incluso me tocaba hacer recorrido solo, de noche y nada más con una lámpara, jamás me tocó nada, pero a muchas personas, estando yo en esa época ahí, les tocó que los espantaran. Bueno, hasta aquí son todos mis relatos, de verdad. Muy bien, amigo. Amo su programa y espero me va a mandar un saludito porque los escucho cada noche. Te Los agradecemos. adoro muchísimo. Es la primera vez que converso este relato, pero me gustaría compartirlo con todo el público. Gracias. Ya, bueno. Vivo ahorita en Bolivia, en un pequeño pueblito que se llama Riberalta. Ya, vamos a comenzar desde que con mi pareja. Ella últimamente se ha comportado algo extraño. Y esto tiene que remontar, esto tiene que ver desde que ya hace años atrás que yo lo conozco. Porque éramos amigos de primaria. Ok, sí. Ya, en ese colegio solo teníamos hasta quinto de primaria. Y a partir de ese curso nos graduamos, ya todo el mundo se empezó a ir a otro colegio, estudiar y todo. Ya, esta chica Sí. la volví a ver después de varios años después. Yo le hablo tipo 2008 y la volví a ver tipo 2016. La encuentro, otra la vuelvo a saludar, como claro, como amigo, todo eso. La cuestión es que un día conocí a dónde vivía y su mamá me invitó un día a visitarla. Y una noche me sienta y me dice: Hansel, sentate, quiero conversarte algo. Ya que no nos mirábamos tiempo ya, así que te podía decir que ponernos al día. Sí, Ya, claro. la cuestión es que un día ella me cuenta que en la hora que nuestro curso se separó todo en diferentes unidades, se fueron a otras escuelas o a otros departamentos de otras ciudades, me contó que ella tenía una amiguita que era su vecina. Era muy, muy, muy unida a ella. Ujú. La cuestión es que esa amiguita un día viajó, pero lastimosamente falleció en un accidente de tránsito. Oh, Pero no le contaron nada a ella. No le he dicho nada, porque como era su amiguita y era muy joven, no le así que dijeron. creo que no le dijeron nada. La cuestión es que su mamá me sentó y me dijo que pasó esto, esto y esto, y de repente ella desapareció toda una tarde, me contó. Desapareció toda una tarde y volvió. Y ella le preguntó asustada: ¿dónde tú te fuiste? Ella me dijo: mamá, estuve jugando con mi amiga toda la tarde. Y ella me dice, y ella se queda así, padre, se me quedó ese momento. Y yo dije: ¿cómo puede ser posible? Y ella me dijo: yo tampoco no me lo explico. Y así que hasta ahí no me dejó el tema por el momento. Sí. Después de ese suceso, mi amiga, la que ahora es mi pareja, empezaba los alimentos a saber diferente. Sabía se puede decirse a ese, empezó a ella en ese tiempo a saber. Ya, hasta ahí, ya.
Esa es la primera parte. Sí. Después de esto, le remonto el día que nos vimos a ver, el 2016, después de cuántos años atrás. La vuelvo a encontrar, nos ponemos al día al corriente, y un día me llama preocupada su mamá, porque ella tenía una hermana menor. Me llama preocupada a las 12 de la noche diciéndome: Hansel, ¿no la has visto, buja Ana? Ya hace 2 días que salió de la casa con el motivo de hacer una cena. Sí. Ya, la cuestión es que yo le dije que no, estaba preocupado, así que fui a su casa con una moto, y justo cuando yo llegaba su hermana menor en un taxi. Ahora, lo que hace su mamá es que, como cualquier mamá no es rabiosa de ver que su hija se pierde tanto tiempo, le da con su chinela 3 veces. De aquí viene lo raro. Sí. Su hermana le empezó a agarrar un ataque de epilepsia, se empezó a revolcar, como esos ataques, no sé, ese tipo de epilepsia. Como un tipo convulsión. Ya, sí, convulsiones. Hasta que llega a tal punto que se pone bien rígida, bien dura, como una tabla. Y justo llegó a su hermano mayor y me dijo: Hansel, encender la moto, la llevemos al hospital. Primera vez que nos pasa esto. Ya asustados, nosotros la agarramos y empecemos a llevar a un hospital, sí. Sí. En la cabeza. Ya. Ahora, me pasó algo raro de ida en el transcurso desde su casa hasta el hospital. Me pasó algo muy raro. Estábamos de ida normal y de repente empieza a soplar con fuerza, y sin mentirle, algo me empujó de las manos y casi caemos. Y me dice su hermano: ¿qué pasó? ¿Por qué estás manejando así? Me dijo: no lo sé, algo me jaló de las manos. ¿Sentiste una Y ahí, fuerza cuando extraña? Sí, algo me jaló, el viento empezó a jalarme como de las manos, como si quisiera tumbarme. Y aquí empieza lo aterrador. Tras que termino de decir eso, su hermana empieza a gritar: Hansel, Hansel, apresúrate, viene atrás de mí, está atrás de nosotros, el Señor me quiere llevar. Empezó a gritar. Yo, con un miedo único, que por primera vez que en mi vida me pasa esto, yo empecé a acelerar. Llegamos hasta el hospital y seguía gritando: Hansel, Hansel, apúrate, llévame, ese señor me quiere llevar, y me estaba ofreciendo 1000 cosas para que vaya con él. Llegamos al hospital, traen una silla de ruedas para ella. Estamos unos 5 minutos conversando con un doctor, diciéndole qué es lo que le pasó, pero el doctor, igual ni idea, nos dijo nomás que la llevamos más a la casa. No pueden hacer nada en estas situaciones, que no tienen ningún tipo de experiencia en estos casos. Lo que hicimos fue llevarla a la casa, buscamos a una señora allá algo mayor que tenga algo de conocimiento en estas cosas. La cuestión es que agarra un rosario y empieza a orar, y le juro que la primera vez que miro su cara de esa mujer, me dio una sonrisa macabra, como de película de terror. Me miró a los ojos con una mirada que hasta ahorita siento ese frío único en mi pecho cuando la miré. Después de eso, ya, se durmió seco, como de la nada, como si se hubiera desmayado. Sí. Ya, después de esto, ya no pasó casi nada por un tiempito, y la vuelvo a visitar, a la que es mi pareja ahorita. En ese entonces era mi amiga. Sí. La visito, pero no estaban en su casa, no estaban. Y yo le pregunto a su vecino de curiosidad si no sabías qué ha pasado, si han salido o algo. Estamos en el momento en el que ella pues ya tuvo unas convulsiones, se comporta extraño. ¿Qué más pasa? Ya, después de eso voy a visitar otra vez a mi amiga, y como les digo, ella no estaba. Pregunté a una vecina qué había pasado y me dijeron que se habían mudado. Ya, muy bien. Mamá bien tenía un celular, así que me pude comunicar con sus familiares, ya me indicaron dónde vivían. Ya fui a buscarla y miré un grupito en su casa, así un montón de gente, así que yo preferí no entrar por no incomodar, otra vez entré en un momento inoportuno, otra en una reunión del barrio, así que no decidí entrar. Pasó unas 2 horas, volví a ir y aún seguía la gente, ya me intrigó. Ya, yo entré saludando y les dije, y justo vino su mamá de ella, de la que es mi pareja ahorita, y me dice: Hansel, vení, puede ser que tú le hagas entrar en razón. Voy y la miro a la que es mi pareja ahorita, que se llama Claudia. La miro y empezó a hablar cosas sin sentido. De la nada empezó a sus materiales, que ella siempre cuidaba siempre cuidaba sus materiales mucho, era sumamente cuidadosa con su material, y empezó a destrozar todo. Empezó a romper cosas, empezó a hablar cosas sin sentido, ni como otra persona, como si fuera una persona diferente.
La cuestión es que tuvo así unas 2-3 horas hasta que se calmó. De repente se calmó, la echamos y al día siguiente como si no se había acordado de nada. Y me dijo su mamá que no tocáramos el tema porque no sabíamos cómo reaccionaría o cómo sería la cosa. La cuestión es que al día siguiente le volvió a dar ese mismo ataque. Empezó a hablar de la nada así, de repente, cosas que no tienen sentido, cosas que daban mucho miedo. Y bueno, la llevamos a un curandero. Tuvimos que llevarla porque no sabíamos qué hacer. La llevamos, la metimos en un cuarto oscuro y empezó, no sé, a hacer cosas. Eso es lo que ellos sabrán. Empezó a sacar de un hoyo, vi cómo sacó fuego, empezó a crecer con la cabeza, empezaban a poner alcohol, cigarros, todas esas cosas. Ya, después de una hora, 1 hora y media, ya el curandero nos explica que esta chica, Claudia, la que es mi pareja, le agarró algo que se llama mal viento. Y ese mal viento no era para ella, el mal viento era para su hermana. Pero lastimosamente ella se interpuso a la hora de que el mal viento le da a su hermana, ella se interpuso y como su alma de lo que es mi pareja es más débil, a ella la agarró. Y es por eso que empezó a ver esas cosas, no es el curandero. Después de lo que sucedió esto, no pasó casi nada ya durante varios años, hasta el 2022. En 2022 vuelvo a visitar en ese entonces a una era enamorada, la visito y su mamá de repente me vuelve a hablar, Hansel, vení. Yo digo, ¿qué pueden decir? Lo digo yo. Te cuento que parece que otra vez a Claudia le está agarrando esa cosa, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Porque ella meses antes había viajado a otra ciudad por motivos de trabajo y todas esas cosas y volvieron otra vez a Riberalta Alta, pero yo no sabía que ya han vuelto, porque ella ha sido, lo que es mi pareja ahorita, le agarró esa cosa, como le digo, cambió de actitud, estando allá en otra ciudad, agarró una alcancía que tenía guardada y con eso se vino al pueblo donde yo estoy ahorita. A parecer, como no la dejaron subir a la flota por eso que le digo, que esa cosa que le dieron, que le da, la bajaron de la flota y se vino a pie desde unos 2 días habrá caminado, se habrá perdido caminando, y ella llegó aquí a la ciudad que donde estoy yo ahorita. ¿Fue a buscarte? Y eso nos asustó harto. ¿Disculpe? ¿Fue a buscarte? No, pues solo vino a esta ciudad, a este pueblo. No sé si sería por mí, no sé si sería por su prima, no sé, no sabemos, no hubo explicación rara. Ella llegó toda sucia, llegó descalza, no sabemos ni cómo llegó, ni más bien, gracias a Dios, no pasó nada malo, porque estaba en medio de la carretera y se vino a pie, y eso fue muy, muy, muy extraño. Y esas son las cosas que lastimosamente le agarra, y últimamente cada año parece que le da estas cosas. Ahora este año también lo mismo le pasó hace unos meses atrás. Estaba igual, de repente así desaparece, cambia de actitud y desaparece, empieza a hablar cosas sin sentido, y así es. Oye, hace algunos años comentaste que la llevaron con el médico. De esto ya ha habido varios episodios. Primera pregunta, dices que cada año le sucede. ¿Se han fijado si es en la misma fecha, más o menos, en la misma época, por el mismo mes? Temporada, o tal vez. Tienes razón, eso no me he fijado, ¿verdad? Tampoco con estas cosas que le pasan, ni cómo tal se darse cuenta del día que es, con todas estas cosas también. Que de un golpe, pues sí, estamos ahorita conversando y ahorita me pueden estar llamando diciéndome que está haciendo lo mismo ella ahorita. No sabría decirle. Porque este es un punto importante para ir descartando posibilidades. Si está ligado con la persona que falleció, con su amiguita, quizá falleció en un marzo, y entonces cada marzo hay manifestaciones de este tipo. Por otra parte, dices que en algún momento hace años la llevaron al médico. ¿Qué les dijo? ¿Qué diagnóstico le otorgaron a la mamá? Que lastimosamente ese día que fuimos al médico no despacharon, porque no tenían ni idea de qué él tenía en ese momento, ni idea. Solamente nos despacharon, me dijeron, no sabemos
qué condiciones puede tener ahorita, primera vez que nos pasa esto, así que le recomendamos que se vayan a su casita. Después de eso ya la llevamos a un curandero, ya que nos dijo que a ella se interpuso en un mal viento que le iba a dar a su hermana menor. Ella se interpuso, es por eso que el mal viento se chocó con ella, y como miró que su alma es supuestamente más débil, se quedó con eso. Desde entonces ya empezó a ver esas cosas. Ok, y el curandero, después de esta sesión que tuvo, ¿ella mejoró? No, sigue con esas cosas de que de repente a veces tenemos miedo, tenemos que estar pendientes de ella, que de repente vuelve a hacer estas cosas, empieza a hablar así. La última vez creo que ella fue, a ver, ella estaba, no, verdad, fue en marzo más o menos la última vez que le agarré estas cosas. Sí. Fue en marzo más o menos, porque ya fue tiempito ya que pasó. Okay. Más o menos en fecha de marzo la agarré estas ¿Y cosas. ella para Otra nada vez. te cuenta alguna situación que a ti te parezca extraña? No tiene ni idea de lo que pasa. Le agarro todas estas cosas y le siento como si nada. Y a veces su mamá me dice que no toque el tema porque no sabemos cómo puede reaccionar. ¿A qué se dedica ella? A mi pareja, ¿Sí? atiende, niñera. Ah, ok, niñera. Esto a ti no te ha llevado a pensar o a vigilarla si en algún momento ella hizo alguna práctica que tenga que ver con lo oscuro. Ella, como les digo, lo conozco desde años atrás, desde que estábamos en primaria, y no creo que sea de las chicas que hagan eso. No, descarto totalmente que ella se mete en estas cosas de aquí, de estar en esas prácticas y todo. Ok, mira, aquí es súper importante que aunque ha pasado mucho tiempo y aquí el programa es dedicado a fenómenos que tienen que ver con lo sobrenatural, por supuesto que no descartamos la idea de una entidad que esté atormentándola, que quiera incluso implantar algunos pensamientos, pero lo primero es descartar la parte lógica, la parte médica. Después de este diagnóstico, cuando ellos no encuentran nada, entonces ahora nos vamos a la espiritual. Este brujo les dijo que querían afectar a la hermana, pero no sabes cuál era el motivo de afectar a la hermana. Debe haber, indudablemente, una razón. Sí, una razón. Así como más o menos en nuestra ciudad, el mal viento sí se conoce más o menos. Te da un golpe y empiezas a, como podría decirse, a poseer otra cosa, porque no es la primera vez que pasa aquí también en nuestra pequeña ciudad. Ha habido varios casos que nos dicen, le agarró mal viento, o también a los niños dicen también le agarró mal viento, y que no empiezan a llorar, empiezan a agarrar fiebre, empiezan a vomitar. Más o menos a eso lo conocemos aquí como el mal viento. Pero ese día, ese es lo que nos dijo el curandero, que el mal viento iba dirigida a Ana, su hermana menor. Ok, sí, esto Que el mal viento chocó con ella. Que ella fue la más susceptible y entonces esto le afectó. Sí, a ella, especialmente a ella, porque se interpuso y supuestamente el curandero nos dijo que su alma de ella fue mucho más débil que la de su hermana menor, y es por eso que le afectó a ella más. Oye, y allá en Bolivia, ¿qué es lo que se recomienda para el mal viento? Más o menos para el mal viento hay varios tipos que se podría usar para hacer limpieza, especialmente con los curanderos, pero no estoy tan familiarizado con eso, porque cuando empezaron a hacerle esas cosas a mi pareja, yo me salí, porque también cosas desconocidas me dan miedo a mí, prácticamente. Oye, entiendo que cuando se está hablando del mal viento, la persona puede tener alguna afección física, me refiero a hinchazón, un edema, algo de haber tenido como consecuencia este viento que le entra y que físicamente sí puede afectar. ¿Ella no tuvo algún síntoma, algún rasgo que pudieran ustedes identificar? No, prácticamente no. Nos mostré como si estuviera normal la persona. No hay nada específico o algo que resalte en su cuerpo cuando pasan estas cosas. Ok. Soy Choché. Saludos desde acá, desde Guanajuato. La historia que te voy a contar
ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? De mi hermano y yo lo que nos pasó. De hecho, por ahí mi hermana les platicó que se le había parecido a él una mujer con cara de caballo. Entonces sí, él platica mucho esa historia, pero la que les voy a contar yo fue en ese tiempo que estábamos los chamacos. Y recuerdo que en esa ocasión en la casa de mi mamá siempre nos sucedieron varias cosas a mí y a él. De hecho, a mí desde que yo estaba niño me decían mis hermanos, mi mamá, en paz descanse, que yo jugaba con alguien, que yo hablaba con alguien. Y me platica mi mamá que una vez en una ocasión de yo chico, que no sé, yo creo que andaba como 3 años, la parte de atrás del patio, que una vez mi mamá se levantó y que no me encontraba en la cama, ¿no? Y que pues, mi mamá buscando, y que papá, oye, que el niño, ¿dónde está? Y que pues, me fueron a encontrar allá en el patio en la madrugada. Y que yo les decía que yo estaba jugando y que con el gato y que con un gato. Pero pues son cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, yo varias veces he visto ahí en la casa de mamá como que unas siluetas color blancas, pero así como chiquitas. Entonces, así como pequeñitas, como, ¿qué te diré? Como de 30 centímetros. Una ocasión con una hermana, estábamos viendo la televisión y haz de cuenta que íbamos a ver una película, ya era tardezón, como la 1 de la mañana, en el primer cuarto de la casa. Entonces pues ya estaba dormida mi mamá en esa ocasión, mi hermano creo que no estaba, nomás estábamos yo y ella. Y vimos como algo salió del cuarto de mi mamá, pero así pequeñito, y se metió por debajo del sillón. Y viendo la televisión con la pura luz de la televisión, mi hermana se quedó así, nos quedamos viendo los dos uno al otro y no hicimos caso. Ya nomás de que pues se me salió y me dice, ¿sí viste? Y ella me dijo, ¿sí lo viste? Y digo, sí lo vi. Me dice, no manches, sí, ¿qué sería? No, ya ni me das caso, le digo, así pasa. Entonces tiempo después con mi hermano, mi hermana esa vez no estaba, la pequeña, ni mi mamá. Andaban ellos de viaje con su pareja de mi mamá. Entonces, porque también él era trailero. Entonces, en esa ocasión, yo y mi hermano estábamos en la casa. Entonces era el primer cuarto de la sala y el segundo cuartito era donde nos quedábamos. Entonces esa vez me acuerdo por qué discutimos, y el chiste que nosotros nos dormíamos juntos en una cama en ese entonces. Él siempre que no, que prenda la luz, y que yo que apágala, no, que prenda la luz, que apágala, que prenda la luz, que apágala. El chiste que le quité el foco y él se fue al primer cuarto donde estaba la salita. Entonces ahí en la puerta le daba poquita luz de la calle que entraba de afuera. Entonces ahí tendió una colchoneta él en esa ocasión y al momento que ya estábamos así como que ya entrando en sueño, él me dice, nomás lo escuché que dijo, ya espérate, ya que traes. Y yo me quedé así pues en la cama, ¿no? Pues, ¿con quién habla? Y me dice, míralo, ya te vi, me dijo una grosería. Y me dice, y yo en eso le hablé desde acá y digo, ¿qué traes? Y lo escuché que se paró, pero en friega. Y agarra y se va y me dice, dame el foco. Y agarré, yo me paré, pues pusimos el foco y me dice, ¿no eras tú el que se acercó? Le digo, no, carnal, pues yo era el que estoy acá en la cama. Le digo, pues ¿cómo quieres que me acerque o qué? No manches, y bien agitado lo vi, bien con él así como pues espantado. Que dice que en el momento que él estaba en la colchoneta y en la puerta, que él sintió como llegaron 2 pies, así como que arrastraron 2 pies, pero sintió que alguien se paró hacia un lado de él, a la altura de su cara. Y dice él que él se imaginó que yo lo quería espantar.
Entonces, pues en la oscuridad, él aventó la mano hacia afuera, queriendo como que dice, para que no piense que estoy dormido, y le agarro los pies a para espantarlo, tirarlo, no sé, para que él creyera pues yo que me iba a agarrar, que no lo estaba espantando. Al momento que él le tira la mano y empieza a mover las manos y a manotear así para querer agarrar según a lo que se le veía el sentido que se le acercó, no era nadie. Entonces se paró en friega y me dice, no manches, y ya estábamos ahí platicando y nos quedamos pues espantados los dos, pues me espantó a mí prácticamente. Clarito en ese momento escuchamos como en el cuarto que seguía era la cocina de ahí de mi mamá y tenía una repisa con sus trastes. Clarito escuchamos cuando todos los trastes de ahí se vinieron como unas 4 cazuelas de mi mamá. Cómo se cayeron, no sé si estaba bien segura la repisa esa. No sé cómo se caerían, que hasta el molcajete vino a dar abajo. Y la repisa se intacta, o sea, como si los hubieran jalado de arriba y los hubieran tirado. Entonces yo pienso, digo, que a lo mejor tal vez el molcajete estaba muy pesado, no sé, para que se pudiera haber movido o algo. Quisimos sacar esa conclusión, pero no. Entonces nos quedábamos que a lo mejor pienso yo que la persona que dicen que yo veía cuando yo estaba chico, tal vez era ese niño que dice mi mamá que yo veía un niño, porque mi mamá dice que en una ocasión ella en el baño, como a las 2 de la mañana, ella el momento que volteó hacia la puerta, el baño no tenía puerta en ese entonces, y vio a un niño. Entonces, pues esa es mi historia. El fantasma errante.